En esta noche vamos a tener el estudio bíblico con el tema Amós denuncia el pecado de las naciones. Y vamos a ver en el libro de Amós cómo este profeta señala a 6 naciones que van a recibir juicios de parte del Señor por la forma como se estaban gobernando, cómo se estaban dirigiendo y lo que hacían estas naciones y que estaban mal contra el Señor. ¿Cuáles eran estas naciones? Estas naciones eran Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Además de los juicios que vendrían contra estas naciones, Amós también declara juicios contra la nación que pertenecía al Señor, en este caso que es Israel, pero ya para los tiempos de Amós, Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Así que él da una profecía contra Israel y contra Judá, que prácticamente son los dos reinos diferentes que se habían dividido, pero que era el pueblo conocido como el pueblo del Señor. El Dios de Israel no solamente es el Dios de Israel, también es el Dios de todo el mundo, en todas las naciones. Y Dios espera que en todas las naciones la gente lo busque, la gente se humille y obedezca su palabra. La razón o la causa del juicio de Dios que anuncia Amós, el profeta del Antiguo Testamento, es por la falta de respeto de los derechos elementales de todo ser humano. Era una situación terrible la que realizaban, prácticas terribles las que tenían estas naciones contra los otros seres humanos. Y hoy vamos a ver que esas prácticas, muchas de esas prácticas que ellos tenían en ese tiempo, también se repiten en nuestros tiempos. Y de acuerdo a la profecía de Amós, nosotros podemos entender que Dios no permite ni va a dejar pasar por alto estas maldades, sino que dice la profecía que recibirán el castigo de parte del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y qué implicaciones tiene para nuestras vidas en este tiempo esas profecías de Amós. En primer lugar, vamos a ver la profecía de Amós contra Damasco. Amós capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vamos a ver cuál fue la profecía de Amós contra Damasco. Y quiero explicarles que en esta noche no vamos a ver las 6 naciones, sino solamente 4 por cuestiones de tiempo. La profecía contra Damasco. Veamos lo que dijo Amós. Amós 1 del 3 al 5. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Aquí vemos una profecía de Amós contra Damasco. ¿Por qué es esta profecía contra Damasco? Por su crueldad contra los presos de guerra. Damasco era la capital del reino sirio o del reino de Siria. Ese era Damasco. Y su horrible pecado era la crueldad infligida contra los israelitas habitantes de Galaad. Mire bien lo que dice el versículo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. O sea, no los perdonaré, no cambiaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.
los que vivían en Galaad eran israelitas. Ellos eran habitantes de Galaad, y Galaad era una región que quedaba al lado oriental del Jordán, fronteriza con Siria. O sea, estaban en la frontera con Siria. Y los de Damasco, dice que cometían atrocidades contra los israelitas que vivían en Galaad. Los trillos de hierro, porque aquí nos habla de que ellos trillaron. Mire bien lo que dice el versículo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué eran los trillos de hierro? Eran plataformas pesadas con ruedas de madera que tenían clavos afilados, cuyas puntas sobresalían. Esas ruedas pasaban por el trigo en la era para sacar los granos. Esos eran los trillos de hierro. Cuando el profeta Amós le llama la atención a los de Damasco, le dicen: ustedes trillaron a los de Galaad. El término aquí, trillaron, es porque las víctimas, o sea, los israelitas, cuando estaban bajo el gobierno del rey de los sirios, Hazael, las víctimas fueron arrojadas delante de rastras trilladoras, cuyos dientes les desgarraban sus cuerpos. Era una crueldad terrible lo de la gente de Siria, que estaban dirigidos por el rey Hazael. Los sirios eran personas malvadas y crueles, pero su maldad no iba a quedar impune. Dios los estaba mirando, y esto traería los juicios contra Damasco. Por eso dice el profeta Amós: esta profecía es contra Damasco, y no revocaré su castigo, porque trillaron a los habitantes de Galaad. O sea, tiraban esas víctimas a estas trilladoras y los dejaban de tal manera que se arrancaban las partes del cuerpo de los israelitas. Hermanos amados, Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Y quizás hasta uno piense: no, esa maldad tan grande solo existía allí. Pero no es así. También existe en nuestros tiempos. También hay esa maldad en mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón todavía, y por eso se deja llevar de esa maldad para hacer daño a su prójimo. Hay gente que engaña, y con engaños estafan a las personas. Hay gente que engaña y traicionan a sus mejores amigos, a sus mejores amigas, a su esposo o a su esposa, y eso, claro, no hacen lo que hicieron los de Damasco, que trillaron esos cuerpos, pero no saben cómo afecta al corazón de esa esposa o de ese esposo esa infidelidad. Y la gente piensa que puede hacer lo que quiera y viva la fiesta y nada malo les va a pasar. Pero la palabra del Señor nos dice aquí en esta profecía, que yo quisiera que la recordemos: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, no dejaré de castigarte, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, o sea, en el rey de Siria, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor, mis amados hermanos? Que no quedará sin castigo si nosotros hacemos las cosas que están mal. No quedará sin castigo. Oiga, a mí me da pena oír mucha gente que dice en estos tiempos: yo soy cristiana, yo tengo temor a Dios, pero viven más bien haciendo quedar mal el Evangelio.
viven dando un mal testimonio. Eso no es ser cristiano. No es porque uno dice yo soy cristiano. No, más bien mejor ya ni lo diga, porque es un mal ejemplo para los demás. Ser cristiano, dice la palabra del Señor que los primeros cristianos les pusieron cristianos, les llamaron así porque ellos vivían como vivía Cristo. Y la palabra no era cristiano, era cristitos. O sea, como que eran cristitos pequeños, que vivían, en ellos se veía el carácter, en ellos se veía la santidad, en ellos se veía la bondad, en ellos se veía la vida de Cristo. Entonces decían, él es un cristito. Y con el tiempo llegamos a ser llamados cristianos. Nosotros no podemos decir somos cristianos si realmente no lo somos, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Vivimos una vida de indiferencia espiritual, de una comodidad espiritual, una vida que realmente no agrada a Dios, porque la palabra del Señor dice, este pueblo me honra de labios solamente, pero su corazón lejos está de mí. Nuestro corazón realmente está conectado con Dios. Realmente, porque si estamos realmente conectados con Dios, vamos a andar en santidad, vamos a andar en obediencia a la palabra. Nos va a gustar leer la palabra y hacer la voluntad de Dios que está ahí revelada. Como cristianos, no es correcto que en el corazón de un hombre se anide la malicia, se anide el odio. A veces, siendo cristianos, hay personas que tienen odio hacia otras personas o tienen rencor hacia otras personas, tienen un deseo de vengarse contra otra persona, el deseo de hacer mal a la gente. Mire, también hay gente que planifica a escondidas dar un golpe bajo a su prójimo. ¿Sí? Hay gente que maquina en su mente cómo darle un golpe bajo a ese prójimo. Y todas esas cosas Dios las está viendo. Dios las está viendo. La traición, el homicidio. Mire, y levanta a este profeta para que le hable a este pueblo de Damasco. Y le diga, no quedará sin castigo, Damasco, no quedará sin castigo. A veces la envidia, el egoísmo, el deseo de superar a otros, de no permitir que nos superen, hace que algunas personas echen lodo a la reputación de otros. Sí, hay personas que no pueden ver que otra persona progresa y maquinan y se inventan un chisme, se inventan un cuento y lo riegan, haciendo un daño tremendo a esa otra persona. Eso es crueldad ante los ojos de Dios, y todas estas cosas no quedarán sin castigo. Vamos a ver la segunda profecía para la segunda nación que da Amós. Y esta profecía la encontramos en Amós 1, versículo 6. Esta profecía es ahora contra Gaza, por comercio de esclavos. Amós 1:6 dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Gaza era una de las 5 ciudades de los filisteos, pero no cabe duda que aquí Amós está hablando del pueblo entero. Pero recuerde que era solo una de las 5 ciudades de los filisteos. Aquí Amós le habla a todos los filisteos. Los filisteos eran un pueblo con la tecnología más avanzada en el Medio Oriente. Eran procedentes de Creta, isla al sur de Grecia, y habían llegado a la costa de Palestina al mismo tiempo que llegaban los hebreos cuando cruzaron el río Jordán. Los filisteos, hermanos, los filisteos, acuérdense que son de Gaza, tenían el monopolio en la fabricación de armas de hierro, y su cerámica era la más hermosa y mejor hecha que aún la de los cananeos.
Los filisteos no tenían un solo rey, pero habían perfeccionado la política para actuar en acuerdo en sus operaciones militares. Eran tan fuertes los filisteos, a pesar de que no tenían un solo rey, miren, pero estaban tan bien organizados a nivel de política, de gobierno, casi logran eliminar a los hebreos. Solamente por las contraofensivas de Saúl y David lograron detenerlos. ¿Qué era el pecado de los filisteos? Dice la palabra del Señor que ellos podían vender a un pueblo entero como esclavos. O sea, el pecado de ellos era que comercializaban al ser humano. Lo que buscaban era terrenos. Conquistaban un pueblo, conquistaban un lugar y querían cogerse esos terrenos. No la gente, sino las tierras. Era un amor, era un... No, eso no se llama amor, eso era una obsesión. Era una ambición desmedida, era un deseo por poseer más. Eran materialistas en extremo. Entonces querían más y más tierras para ellos. Y conquistaban pueblos. Y a los pueblos que los conquistaban se cogían la tierra. Y a esas personas también hacían plata con ellos. O también ganaban con ellos porque los vendían como esclavos a otras naciones. Así trabajaban los filisteos, y eso Dios lo estaba viendo. Comercializaban con el ser humano. La práctica de esclavizar personas es horrible. Le roba a la persona su nombre, le roba su nacionalidad, le roba su dignidad, le roba todos sus derechos. Los filisteos comercializaban con la gente. Cuando pensamos en esto, en este pecado de los filisteos, de que comercializaban con la gente, ¿sabe que yo me pongo a pensar cuántos abortos escuchamos cada año que se practican alrededor del mundo? ¿Por qué los hacen? Si hay miles de abortos que se practican alrededor del mundo, es porque hay miles de doctores que comercializan la vida de un ser humano. Va una persona y le paga, y porque le paga, matan a ese niño que está dentro de ese vientre. Y los doctores saben, los que practican eso saben que esa es una vida, saben, y sin embargo lo hacen. Y queremos que no nos pase nada, y queremos que todo siga igual, y queremos que todo esté bien. ¿Usted cree que ese pequeño que está en el vientre de su madre no grita, no llora cuando siente las punzadas de esos instrumentos con los que los doctores los matan? No hablo de todos los doctores, hay doctores que realmente se dedican a hacer su labor de ayudar a la humanidad, pero hay otros que no tienen temor de Dios y que practican el aborto. Yo vi una película hace años que se llamaba bueno, no recuerdo exactamente, pero era algo así como que el llanto que no lo escuchan todos, pero Dios lo escucha. Dios lo escucha. Ese llanto que quizás no lo escucha esa madre que está ahí pagando para que maten a su hijo. Ese llanto que no lo escucha ese doctor que está haciendo esa práctica. Dios está escuchando. El llanto en el silencio. Dios lo está escuchando. ¿Y qué están haciendo esta gente? Comercializando la vida de los neonatos. Sin importarles que están matando a cuántos.
Y nosotros vivimos como si nada estuviera pasando, pero Dios, dice la palabra, que los ojos de Dios están en todas partes de la tierra. Dios lo ve todo, lo escucha, lo siente. Y ese clamor de esos niños llega a la presencia del Señor. Y es lo que pasaba también con esta gente. Esta gente comercializaba a los esclavos. Estos comercializan a los neonatos. Se comercializa también los órganos de los seres vivos. Hemos escuchado cómo hay algunas personas que secuestran, los matan para quitarle los órganos y venderlos. Se usa a la gente como, se les da un nombre, se les llama mulas, para que transporten la droga de un país a otro. Todo por el dinero, todo por la codicia, por el afán de tener más. Lo que pasaba con los filisteos, comercializaban los esclavos, pero Dios le dice a Gaza: no revocaré tu castigo, no revocaré tu castigo, porque han comercializado con seres humanos. Y escúcheme bien, los seres humanos, aún el que está en el vientre de su madre, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la persona que hace eso no quedará sin castigo de parte del Señor. Aún terrible, porque los juicios del Señor están derramándose sobre una humanidad perdida, que ha decidido abandonar a Dios en lugar de decidir buscarlo. Tercera profecía a una tercera nación. Tiro, dice, por violentar el pacto entre hermanos. Amós 1, versículo 9. ¿Cuál es ese pecado que molestó tanto al Señor? Amós 1:9 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. El pecado de los de Tiro, que eran conocidos como los fenicios, habitantes de Tiro, era el no respetar los compromisos oficiales que habían hecho con los hebreos. Dice, no respetaron el pacto que había entre hermanos. Desde la época de Salomón había existido un pacto de hermanos entre ellos, entre los de Tiro y los israelitas. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 9:13. Si usted desea lo puede leer en su casa. Todos los pueblos del Medio Oriente tienen cierto parentesco, aunque muchos no lo reconocen. A través de los siglos les ha sido difícil cumplir sus compromisos entre sí. Ejemplos de estos compromisos se pueden ver si usted desea revisar Primera de Reyes capítulo 5 y también Primera de Reyes capítulo 16. Revíselo en su casa, por favor. Esto nos ayuda a entender la profecía o el trasfondo de esta profecía. Para la gente de Tiro era muy fácil olvidarse de sus compromisos, olvidarse de sus pactos. Yo me ponía a pensar, ¿qué tanto a la gente de Tiro nosotros nos parecemos en este tiempo? Se nos hace fácil olvidar los compromisos, se nos hace fácil olvidar los pactos. A veces tenemos un compromiso de pagar una deuda, pero no nos importa. Nos volvemos hasta indolentes contra esas personas. No lo digo ahora estamos en una crisis y definitivamente están detenidos por el gobierno los pagos y no podemos nosotros asumir. Pero pensemos en los tiempos en los que podíamos. ¿Hemos sido fieles en el cumplimiento de nuestros compromisos? ¿O nos hemos portado de una manera indolente, sin que nos importen los demás, gastándonos en cosas que nosotros queremos y no cumpliendo nuestros compromisos?
vamos más allá de un compromiso de deudas o de pagos. Ahora pensemos en un pacto sagrado, en un pacto que cuando lo hacemos, no lo hacemos entre una persona y otra, lo hacemos entre una persona y otra y Dios. Me refiero al pacto del matrimonio. Mire bien el llamado de atención del Señor a Tiro. Yo quiero que veamos una vez más este versículo, Amós 1:9. Escuche bien y léalo en su casa. Así ha dicho Jehová. No es que así te dice la pastora Jessica, no es que así te dice el pastor Balbuc, no es que así te dice uno de los pastores de la iglesia. Así ha dicho Jehová, y esa palabra se cumple. Por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. No se acordaron del pacto entre hermanos. Hay un pacto que hemos hecho con la persona que nos hemos casado y con Dios. Cuando nosotros nos casamos, el pastor o la persona que nos haya casado dirige una oración, une nuestra mano con la mano del cónyuge, ora delante del Señor y le dice a Dios: Señor, que esta unión solo la muerte los separe y que ellos permanezcan así hasta que la muerte los separe. Eso es un pacto entre 2 personas y Dios que debe ser respetado, que debe ser valorado, que debe ser cuidado. Quizás alguien me diga: ay, pastora, pero es que usted está casada con un pastor y por eso habla así, porque su esposo es pastor y no va a ser como este marido infiel que yo tengo, este marido inconverso que hace tantas cosas. Yo sé que hay muchas personas que están casadas con personas inconversas, que cometen cosas terribles. Pero la palabra del Señor dice a los jóvenes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué cree que se lo dice? Porque Dios sabe lo que va a sufrir en el matrimonio. Si casándose entre cristianos y casándose entre pastores sufrimos, porque no es fácil la vida matrimonial para nadie. Peor si esa otra persona no tiene a Cristo, ¿cómo será la vida así? Terrible. Pero usted fue advertido y siendo advertido se casó. Entonces ahora tendrá que seguir con esa persona. Y si esa persona es tan mala que le golpea, bueno, usted tiene que preservar y cuidar su vida para que no la maten, por supuesto. No le voy a decir siga allí hasta que la maten. Pero sepárese por un tiempo para ver si esa persona recapacita y cambia. Y si no cambia, quédese usted como está y no busque otra persona. Definitivamente no lo haga. Y si es una persona que ya llegó casada o recasada con otra persona a la iglesia, ya llegó así y ya está casada, ya está formado su hogar, quédese como está, no se va a divorciar de esa para volver con el otro que ya está casado con otra persona y que tiene otros hijos. El que está como llegó, quédese. Pero si llegó a Cristo con 3 mujeres, tiene que dejar 2 y quedarse con la esposa. Respeten el pacto matrimonial, porque la palabra dice que el matrimonio es para toda la vida. Hermanos amados, ¿qué tanto estamos respetando nosotros el pacto matrimonial? ¿Saben? Ahora no sucede como en los tiempos de David, que David tuvo que subirse a una terraza para de allí ver a otra mujer. El internet está al alcance de todo ser humano en estos tiempos prácticamente. ¿Qué estás viendo en internet? ¿Qué estás viendo?
Yo le voy a decir algo. Mire, hace algunos días, yo tengo la costumbre de aceptar casi a todas las personas que me envían una invitación de Facebook. Y mi propósito al aceptar, así no le conozca, es para que las personas vean a través del Facebook las predicaciones, el evangelismo, las actividades de la iglesia, las publicaciones evangelísticas y se conviertan al Señor. Por eso lo hago. Pero en una de esas personas que acepté, un día recibo una videollamada. Yo no acostumbro a contestar videollamadas, así que por eso no la contesté, y menos de desconocidos. No la contesté. Pero esta persona llamó un día, llamó 2 días, llamó 3 días. Tanta insistencia, yo llegué a pensar, y en estos tiempos de pandemia le estoy hablando, yo llegué a pensar, de pronto es alguien que está escuchando las prédicas, tiene un problema grave, y le voy a contestar para que me diga qué problema tiene y darle un consejo. Pero pensé, pero no le voy a contestar videollamada. Entonces le escribí y le dije, amigo, si usted tiene algún problema, alguna necesidad, por favor escríbalo, que por medio del Messenger yo le voy a responder cualquier pregunta que tenga, y si yo puedo se la respondo. Estamos listos para servirle. Le puse, mi esposo y yo estamos listos para servirle. Pero dígame por escrito qué es lo que necesita. Y después de un rato recibo un mensaje por escrito que dice, quiero video sexual contigo. Yo escucho eso, o mejor dicho, yo veo eso que estaba escrito. Yo me sorprendí. Yo dije, Dios mío, este diablo sucio, ¿cómo se mete en la vida de las personas? Y yo soy mujer, hermanos. Ahora imagínese usted que una mujer le envíe esto a hombres, que me imagino que lo hacen, porque si a mí me enviaron, ahora a los varones. Y en estos tiempos de pandemia no hay respeto, ni siquiera porque estamos en una situación terrible, que en cualquier momento nos podemos morir. Mire la maldad hasta dónde llega. Yo le dije a mi esposo, Alberto, por favor, mira lo que han escrito, como tú sabes de tecnología más que yo, entra a mi Facebook y ayúdame a ver qué se puede hacer, porque yo no quiero tener a esta persona más como amigo, porque es alguien que está haciendo daño. Mi esposo entró y bloqueó a esta persona para que ya ni siquiera aparezca nunca más allí. Entonces, hermanos amados, yo me pongo a pensar, ¿y si le mandan esto a los muchachos de nuestra iglesia? Los jóvenes, que todavía no tienen un criterio bien formado, que están recién despertando a la juventud, que son vulnerables. Dios mío, ten misericordia, Señor. Pero también estos mensajes les envían a hombres casados. Hay hombres casados que no respetan el pacto matrimonial, que no solamente quiere decir irse con una mujer y estar con ella en una relación sexual, también tiene que ver con estar viendo pornografía y estos videos sexuales que mandan esta gente por internet. ¿Usted cree que Dios no ve eso? El Señor ve todo eso. ¿Y qué le dijo a Tiro? A Tiro le dijo, no revocaré tu castigo. La gente no puede vivir como si le da la gana, o cometiendo tantas inmoralidades y tantas perversidades, porque la pornografía es una perversidad mental que lleva a la persona a la destrucción. Yo he conocido personas que, estando bien de su mente, por estar en este vicio, han llegado a un punto en que ya no están bien mentalmente. Están mal, tienen lagunas mentales, tienen problemas y ya no pueden desarrollar su vida normal como la desarrollaban antes. ¿Por qué? Por ese problema, por ese vicio. Teniendo su esposa, están viendo cosas terribles,
porque la pornografía son perversidades, hermanos. Y la palabra del Señor dice, hay otro texto bíblico que dice, por cuanto no fuiste leal a la mujer de tu juventud. ¿Cuál es la mujer que Dios te dio en tu juventud? ¿Cuál es esa mujer que se casó contigo y que te ha aguantado durante tantos años para vivir a tu lado, no solo a pesar de tus virtudes, sino con todos tus defectos? Esa mujer tienes que serle leal, esa mujer tienes que serle fiel, porque Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y como Dios no le perdonó a Tiro, tampoco te lo perdonará si no te arrepientes ahora y cambias de vida. Nosotros estamos tomando el Evangelio como un juego. Nosotros estamos tomando el Evangelio como que si fuera un club social. La iglesia es un club social a la que voy y escucho el mensaje, y si me cayó bien lo que dijo la pastora, el pastor lo hago, y si no me cayó bien no lo hago. Es más, hasta muchos dicen, esa pastora es aburrida, ese pastor es aburrido, estoy aburrido. ¿Acaso que Dios quiere quitarte el aburrimiento? Lo que Dios quiere es que vivas en santidad, aburrido o no aburrido, pero para el que tiene a Cristo, vivir en santidad no es un aburrimiento, es un deleite, es una bendición. Estamos muy equivocados nosotros con nuestra perspectiva de Dios. Dios es santo y Dios quiere que su iglesia viva en santidad. Dios es puro y Dios quiere que su iglesia viva en pureza. Y en pureza sexual, hermano, escúcheme bien, pureza sexual. Tiene que ver con ser fiel a su mujer, con ser fiel a su marido. Tiene que ver con no estar mirando mujeres semidesnudas en internet ni en la televisión. Tiene que ver con no estar escuchando a otros hombres que le vienen a decir piropos y esos hombres no son su esposo. Con todo eso tiene que ver. ¿Por qué venía un juicio sobre Tiro? Porque Tiro no quiso arrepentirse, porque no respetó el pacto que había entre hermanos. Cuidado y no estemos respetando el pacto que hemos hecho con Dios, que hemos hecho con esa persona que le prometimos amarle toda la vida hasta la muerte. Amén. ¿Cuál es el cuarto o la cuarta nación a la que Amós o contra la que Amós profetiza? Es Edom. Amós 1:11. Dice, porque con espada persiguió a su hermano. Vamos a leer Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Voy a volver a leer la última parte. Dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Los edomitas, mis amados hermanos, procedían de Esaú y por lo tanto eran primos hermanos de Jacob. Los dos pueblos nunca fueron capaces de vivir en paz entre sí. La condenación de ellos es más explícita por su excesiva brutalidad en la guerra y sus luchas entre hermanos. Como en este tiempo a veces se dan guerras civiles, así había entre ellos. La especialidad de los edomitas era el saqueo. Miren lo que ellos hacían. Cada vez que los hebreos fueron derrotados por un enemigo extranjero, ellos iban enseguida y saqueaban a los israelitas que eran víctimas del ataque. Los dejaban sin nada. Aparte de que ya un país extranjero los había golpeado, los había vencido, ellos le caían y les robaban lo que tenían. No hay odio más terrible que el odio entre hermanos que hayan olvidado el amor. Y siendo ellos que había un parentesco, pero entre ellos había un odio terrible.
Esto lo hemos visto en las guerras civiles que han afectado nuestro mundo a través de los años. El odio y el rencor son como un cáncer, hermanos, que afecta a la persona que lo tiene. Y dice Amós, el profeta, por este pecado no revocaré su castigo, porque ellos odiaban. Mire, dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor, el resentimiento, el deseo de tomar venganza, el coraje hacia una persona, el aprovecharse de otra persona porque esa otra persona es más débil, como lo que hace mucha gente en las familias, padrastros que violan a sus hijastras. Hay casas en que los mismos padres, tíos, primos violan a pequeñitas. ¿Ustedes creen que eso va a quedar sin castigo, hermanos? Dice, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Cuánta gente está violando todo afecto natural de sus familias? Hombres que llegan a su casa y como su mujer es mujer, pues no va a tener la fuerza que él tiene, levanta su mano y le da una cachetada, o levanta su mano y le da un puñete y la deja medio muerta y no le importa nada. Han perdido todo afecto natural. Así también hay mujeres que hacen dormir a sus maridos y los matan. Han perdido el afecto natural. Qué terrible, hermanos, los pecados, los tiempos en los que vivimos. Qué terrible. El pecado no cambia, es el mismo. Mire el pecado de Edom, por el que el Señor iba a derramar un castigo sobre Edom. No ha cambiado, porque persiguió a espada a su hermano. ¿Cuántas naciones en este tiempo están peleándose y están en guerra porque quieren más tierra, porque quieren fama, porque quieren ser la mejor potencia o la mayor potencia en el mundo? ¿Cuántas cosas vivimos, hermano? ¿Por qué? Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le han robado siempre. ¿Cuántos hijos le roban a sus madres? ¿Cuántas esposas le roban a su esposo? ¿O cuántos esposos le roban a su esposa? ¿Cuántos jefes le roban a sus trabajadores? Quizás alguien diga, no, yo no le robo, pero ¿está pagándole realmente como el Señor quiere? No, es que no me alcanza. Deje de gastar en otras cosas. Pague lo que es. ¿Y cuántos trabajadores le roban a su jefe? No, es que solamente me llevo algo para... No, todo lo está viendo el Señor. Dice, en su furor le he robado siempre y por eso no revocaré su castigo. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Gente que guarda un resentimiento por años y no puede ser libre. Hermanos, el Señor está viendo todo eso. Y el Señor, dice el profeta Amós, que no revocará su castigo. Porque Él espera que la gente se arrepienta y que no vuelva a hacer lo malo. Pero eso no significa que el pecado no trae sus consecuencias. Todo pecado, toda acción pecaminosa trae sus consecuencias. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Las malas pasiones del corazón surgen en varias formas, pero el Señor mira nuestros motivos y nuestras conductas. Quienes tratan cruelmente, cruelmente serán tratados. Los que negocian de una manera fraudulenta, de la misma manera serán tratados. Por encima de la justicia de los hombres está la justicia de Dios. Y a pesar de las injusticias humanas, el Señor actúa
para preservar un orden justo en el mundo. ¿Quieres en esta noche unirte a mí para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados? De una o de otra manera le hemos fallado al Señor. De una o de otra manera hemos pecado contra Dios. Yo creo, sinceramente, que esta pandemia que nosotros estamos viviendo es un juicio de Dios. Quizás hayan otras personas que piensen de una manera diferente, pero yo sí creo que es un juicio de Dios por tanta maldad en la humanidad, porque no podemos seguir haciendo, diciendo y viviendo como nos da la gana y pensar que las cosas pueden seguir así. No, porque el dueño de la tierra es Dios y nosotros no podemos hacer lo que queremos con esta tierra, ni con la gente que la habita, porque el dueño de todo es Dios. Y la maldad, hermanos, ya colma el corazón del Señor. Y la Biblia dice así. La Biblia dice que en el tiempo de Noé, la maldad del ser humano colmó a Dios. Por eso vino el diluvio. La Biblia dice que en los tiempos de Abraham y Lot, la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra colmó el corazón de Dios. Por eso vino fuego sobre Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que por las desobediencias de Israel, el pueblo de Asiria vino y se lo llevó cautivo y destruyó a Israel en ese tiempo. Por la desobediencia. Cuidado que vayas a estar haciendo en tu mente la idea de un Dios que es un padre de hijos malcriados, que haciendo lo que le da la gana, le sigue dando y dando lo que ellos quieren. Estamos muy equivocados porque ese no es el Dios del que habla la Biblia. La Biblia habla de un Dios de amor, que porque ama, castiga a sus hijos para corregirlos. Amigo, en esta noche yo te invito. No importa lo que tú hayas hecho, si te arrepientes en esta noche, tú vas a obtener el perdón de Dios. Y podemos pedir para alcanzar la misericordia de Dios. Dios es tan bueno, pero tenemos que arrepentirnos. No tenemos otra, no tienes otra opción, otra alternativa. Esto del coronavirus es uno de los juicios de Dios. La Biblia habla de más, no solo de esto. Y la Biblia habla de que estos son principios de dolores. Y en principios de dolores, ¿cómo estamos? ¿Cómo será después? Vuélvete a Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Te animo que en esta noche inclines tu rostro y ores conmigo. Y le pidas conmigo, pidámosle juntos perdón al Señor, porque lo necesitamos. Porque solo Él puede ayudarnos. Si Él se compadece de nosotros, esto se puede detener. Pero si nosotros seguimos en nuestra vida desenfrenada, en nuestra vida lejos del Señor, yo no sé qué va a venir. Te invito en esta noche. Ora conmigo, dile así al Señor. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido que me perdones de todos mis pecados. Solo tú los conoces, Señor. Te ruego que limpies mi vida con tu sangre preciosa, que me hagas una nueva criatura. Te pido que tomes mi vida y que me conviertas en un hijo tuyo. Te ruego que recibas mi vida porque la entrego a ti para hacer tu voluntad. Y yo te recibo también como mi Señor y como mi Salvador. Que tu sangre preciosa limpie y perdone todos mis pecados, como perdonaste a aquel hombre que murió al lado tuyo en una cruz. Y él era un delincuente. Había cometido muchas cosas malas, pero ahí tú lo perdonaste. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de mí y sálvame. Yo necesito tu salvación, necesito tu perdón y que me recibas en tus brazos a pesar de que no lo merezco. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Amén y amén.